Queridos conspiradores en casa, hoy vamos a abordar un tema que es muy revelador, muy importante y que explica en buena parte, ¿no? La idiosincrasia, el comportamiento mexicano traducido a través de la literatura, interpretado a través de la historia. Y entonces, creo que es bien importante que lo abordemos y que platiquemos de la literatura mexicana y que platiquemos también, obviamente, de la historia de México en este enlace maravilloso que aporta tanta luz. A mí me parece una pareja extraordinaria, la historia y la literatura. No puedo encontrar algo más lúdico, más fácil de entender el proceso histórico a través de la literatura. Y en México se han dado unos ejemplos de verdad que vale muchísimo la pena apuntar. Tenemos glorias de la pluma, tanto de la forma histórica como de la forma en literatura. Es un género que me encanta, es creo que mi favorito. Yo repito siempre que sin literatura no hay historia y la mejor demostración es eso, la novela histórica o todas esas novelas enmarcadas dentro de sucesos históricos que revelan mucho más que la historiografía. Yo siempre me peleo con la academia por eso, ¿no? La historiografía es fría, dura, extremadamente seca, ¿no? Y de repente, pues le metes el olor de la pólvora en el campo de batalla, le metes las pasiones humanas, le metes esta sensación de que hay personas vivas en medio de los acontecimientos y todo se... A mí, yo sin la literatura y sin esa literatura no entendería la historia ni de México ni del mundo. Claro. Yo también creo que no, pero también cómo arroja luz, cómo arroja explicaciones, sobre todo desde el punto de vista literario. Hay tantas interpretaciones en donde te puedes apartar en el renglón de la literatura del rigor histórico y para explicar y para contar y para, bueno, pues sí, tratar de dar los puntos de vista que el historiador no puede dar. El historiador académico, serio, vertebrado, pues no lo puede dar. Pero en la novela puedes fantasear con 1000 ideas. Académicos que luego escriben de la patada. Salud. Hay partes que son muy atractivas dentro de la historia de México, porque el historiador tiene que reducirse, digamos, y limitarse a lo que establecen sus investigaciones en los archivos, con terceros, en las hemerotecas, en las bibliotecas, y tiene ese corsé del que no se puede salir, afortunadamente. Pero en la literatura, en la novela, yo en lo personal tengo un agradecimiento gigantesco, enorme, hacia muchos historiadores mexicanos y muchos historiadores extranjeros que me han ayudado a entender la historia, no solamente la historia de México, sino la historia universal. Y de ahí he sacado yo una gran cantidad de motivos de inspiración para continuar escribiendo en donde ellos se detuvieron. Yo podría dar un ejemplo muy burdo, pero bueno, vale la pena, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Carmelita Romero Rubio se casa con Porfirio Díaz. Hablo de hechos duros. Cuando se casan, él tiene casi 52 años, Porfirio Díaz, y Carmelita tiene 16. Son los datos duros. Claro, está dónde se casan, quiénes son los testigos, el banquete, pero ¿qué pasó en la habitación nupcial entre Porfirio Díaz y Carmelita? Pues solo la sabemos 3 personas. Carmelita Romero Rubio, Porfirio Díaz y yo. Entonces ahí está donde el historiador no puede penetrar a la habitación nupcial de Carmelita y Porfirio. Pero el novelista sí. Pero el novelista sí puede. Y sí puede contar lo que pasó. Bueno, porque en mi caso pues no tiene ningún chiste contar lo que pasó, porque pues yo lo vi, entonces nada más cuento lo que vi, ¿no? ¿No crees? Ahora, sí. Como historiadora, a mí lo que me parece... Sí aplaudo el rigor académico, la verdad. Claro. Me parece importantísimo. Bueno. Yo siempre trato de estar muy apegada a justamente ese rigor académico. Lo que me parece importante, que le da la literatura, que le da la novela a la historia, y que debería de ser sin la literatura, pero bueno, es quitarle esa mayúscula, pareciera que la historia se te atraganta, se te indigesta. Y son historias, en inglés está muy bien diferenciado, esa story, de alguien que estuvo antes que tú, alguien que sintió igual que tú. Como bien dices, Paco, ¿qué pasó más allá en la vida cotidiana, en la vida íntima? Entonces, esa parte de la literatura, bien resuelta,
con una buena investigación histórica es maravillosa, porque entonces despiertas en el lector algo que es importantísimo y es la curiosidad, querer saber más, el reflejarse, el preguntarse, no, pues también Díaz tenía una vida privada, ¿cómo habrá sido el tener una mujer tan joven en el hecho privado? Entonces, esa parte que hace la literatura por la historia es maravillosa. Hay grandes historiadores que son extraordinarios narradores. Sí. Por ejemplo, yo ahorita hacía el vuelo, Anthony Vivor, que tiene varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial, tiene un extraordinario libro sobre Stalingrado y otro sobre la caída de Berlín, y haz de cuenta que estás leyendo una novela, nada más que es un riguroso historiador. Yo creo que el problema es que la academia se aterra, verdaderamente se apanica frente a la posibilidad de escribir con soltura. Y de las pasiones humanas, les dan pánico las pasiones humanas. Prefieren la fecha, el dato, el milímetro de la bala de cañón. A ver, perdón, me quedé pensando en México Insurgente. John Reed, que es un narrador espectacular. Sí. Yo creo que cuenta mucho mejor esa parte de la Revolución Mexicana que nadie. Y mencionaste a Rusia, recuerda los 10 días que conmovieron al mundo. También contado espectacularmente. Pero a ver, si a mí me pones enfrente, voy a hacer algo que no debería hacer, pero bueno. Para entender al sistema político, sí. ¿Otra vez? Tengo aquí, no voy a decir, un libro de historia política mexicana, de don Daniel Cosío Villegas, ¿vale? Y tengo aquí La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Me parece que es mucho más... Bien. Bueno, bien. Ahí yo te pongo otra. A ver. Pones aquí a Daniel Cosío Villegas. Y amo a Daniel Cosío Villegas. No, claro. No, Perdón. No estamos Sí, hablando por de eso. supuesto, claro. nomás que ahí son dos ejemplos. Uno es novela, Sí. que es extraordinaria. Extraordinaria. Y que si le ponen los nombres reales, ¿Verdaderos? prácticamente sería una crónica histórica. Exacto. Pero yo te pongo todo sobre los mismos personajes. Digo, no los mismos personajes, sino los mismos académicos. Daniel Cosío Villegas aquí y José Fuentes Mares acá. Ok. José Fuentes Mares hablando de Juárez y Cosío Villegas de Porfirio Díaz, Fuentes Mares. Fuentes Mares. Porque entendió que la vida, la historia es carne, son pasiones, son contradicciones La historia es carne, humanas. es una frase que te Claro. llevará a la gloria. Déjame tuitearlo. Por La primera vez historia estás cerca de los idealistas trágicos y lo celebro. Pero no Sí, es de él muy la frase. cerca. ¿Eh? ¿La historia es carne? No es de él. ¿De quién es? Está plagiando. De Rochefort. Sí. Claro. No es de él. Entonces, imagínate, o sea, tú lees a Fuentes Mares, su biografía de Santana, la de Ocaso, Aurora y Ocaso, un comediante, es maravillosa. Y mira, O la que era, tetralogía. y mira que era un conservador. Pero a ver, O sea, Claro, por y ejemplo, tenemos académicos. fíjate lo que es la brillantez. Este cuate, Fuentes Mares, gran historiador, revisó archivos, pero esa facilidad para escribir de un modo en que te atrapaban era increíble. Bueno, en el episodio donde, hecho objetivo, Santana decide echarse una siesta antes de enfrentar a los tejanos en San Jacinto y que se despierta y ya le cayeron, él lo titula El sueño de un fauno. Es Bueno, soberbio. Claro. por Emily supuesto. Morgan, porque él venía cruzando el río San Jacinto y había esta mujer, Emily Morgan, que después salió de la canción aquella de The Yellow Rose of Texas, ¿te acuerdas? Que sigue siendo famosa. Ella es la que le ayuda a cruzar el río San Jacinto, por eso es el fauno, porque pernocta con ella y manda a poner botellas de champán en el río San Jacinto, y por eso se escribió la canción tan antigua, que es la de Yellow Rose of Texas, que más o menos va así, ¿no? Para pam 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 para pam 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 param pam 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 param pam pam. Perdón por mi. Bueno, ese es The Yellow Rose of Texas, que es por lo que le puso Fuentes Mares lo del fauno. Lo del fauno. Precisamente a Santana. Es una historia maravillosa, pero les pongo otra que me fascina, aunque no tenga que ver con el contexto nacional. Es el asesinato de Julio César, contado por Shakespeare. Claro, bueno. Por Shakespeare, cuando, claro que te dicen, cuando se acerca, le dan, no sé, 27 puñaladas a los senadores. Bruto. Sí, y le faltaba, bueno, Bruto era el hijo de, vamos, Sí, adoptivo. sí, era hijo de quien adoptivo, menos lo no hubiera era esperado. sanguíneo, sí, y lo ve venir con el cuchillo porque el pacto era que Bruto también tenía que darle una puñalada a César. Y entonces dice, sí, tú también, Bruto, entonces muere César, ¿no? Tú te la sabes en latín, ¿verdad? Cuo tú, bruto. Eso es. Perdón. Pero bueno, esa es una historia que Sí, no se sí, puede sí, yo olvidar. ¿no? Pensé en la Revolución Mexicana. Cartucho, de Nelly Campobello. Es una gloria.
toda la novela de la Revolución Mexicana, que muchos insisten en llamar la novela de la Revolución Mexicana, que realmente son 4, tampoco hay mucho de dónde. Que es lo malo. La mejor de todas es sin duda Cartucho de Nelly Campobello, porque cuenta el alrededor, la vida cotidiana, sus pensamientos, sus sentimientos, ver cómo entra el ejército villista. O sea, es impresionante. ¿Estás pensando en otra? No, y claro, pero y además anterior. A mí me parece que un siglo XIX, sin estos maravillosos cronistas. El oficio de historiar es un libro de Luis González Obregón que a mí me encanta. Hacer historia sin mayúscula y hacer la vida cotidiana. Tenemos ejemplos, Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, o me pongo otra cosa de vida cotidiana. Llega la esposa del embajador de España a México en el siglo XIX, Madame Calderón de la Barca. Es una delicia leerlo. Y lo único que estaba haciendo ella era hacer crónicas de lo que le tocó vivir. No, eran cartas a la prima, la tía, no exacto, sé quién. pero con nadie un como ella oficio para contar el México costumbrista del siglo XIX. y te das cuenta y de verdad huele a ese México, estás oliendo las cocinas, estás escuchando los carruajes, te estás situando en la Tacubaya de ese siglo. Entonces, a mí me parece que esto que decías de la vida cotidiana lo hace de una manera magistral la literatura para hablar de historia. Pero a ver, ¿no creen ustedes que falta novelar una cantidad inmensa de pasajes de la historia de México? Sí. Es decir, yo creo que estamos en pañales en materia de novela histórica mexicana. Con todo y que hay genios. Hay mucho y muy buena. Muy buena. Muy buena. Ah, no, sí. Pensé en la intervención del 47, la invasión de Ignacio Solares. Es magistral. La verdad es que está contada de una manera espectacular. O Hernán Bravo Zavala también tiene un par de... Península es gloriosa. La Guerra de Castas, claro. La Guerra de Castas. Y México mutilado. México mutilado, por ejemplo, de este muchacho. Pero fíjate, yo ahí es donde yo siempre... Paco Martín Moreno. Yo siempre recomiendo, en ese sentido, que, por ejemplo, la gente se acerque a la novela sin pensar en la historia. Es decir, en aprender historia, porque al final... Y acaba aprendiendo. Número uno, yo creo que lo que te desata es lo que decía Isabel al principio. Te desata curiosidad, te desata interés por saber, te desata todo eso que entonces ya puedes ir a encontrar en la biografía, en el ensayo, en la crónica. Porque al final, independientemente de que tu investigación histórica sea muy buena, tú no sabes en dónde se está volando la barda el autor. El autor. Claro. Entonces, por eso vienen distorsiones como la de que hoy te preguntan en los foros sobre el zapatismo si Zapata era gay. Que no importaría si fuera o no, pero es algo que de pronto ya está en el imaginario colectivo dentro de la biografía de Zapata. Por culpa de la película. No dentro de la novela, no. Fíjate que quien lo menciona primero es Palou. ¿Sí? Pedro Ángel Palou. Y cuajó tan tremendo que la gente te pregunta para Pero bueno, cerciorarse. la curiosidad de irlo a investigar. Viva la literatura y la historia. Sí, pero el problema es que el lector lo da por hecho. Claro. Bueno, queridos conspiradores, el punto está en que hay una frontera, ¿no? En donde termina la historia y comienza la novela o comienza la leyenda. O sea, sí, yo creo que un historiador que se respeta, pues tiene que precisamente terminar su investigación donde tuvo los datos, tuvo los hechos, tuvo la confirmación de todas sus tesis, documentalmente hablando, empíricamente hablando. De otra manera, pues no puedes ir a ningún lado. Pero a mí lo que me gusta es ver cómo después se puede desdoblar todas estas investigaciones históricas y sacar de ahí una gran novela. Ejemplo, Noticias del Imperio. Bueno, qué bárbaro. Fernando del Paso. Un deleite. ¿No? Pero te voy a decir Es una cosa, un yo te voy a ser deleite. muy honesto. Pero sabe un montón. Ah, no, claro, es muy erudita, pero a mí no me gustó. ¿Ok? Me parece demasiado Larga. pesada por momentos.
La parte extraordinaria es la de Carlota. Los monólogos de Sí, Carlota sí, son una joya. Una sí, joya. Sí. Pero toda esta parte de la genealogía de las casas reinantes. Entonces, sí, yo sé, digo, igual yo soy muy Pero justo estás descartando toda la parte más histórica que la novelada. Ah, no, la parte novelada, te digo, Fíjate, eso es lo mejor. que es que Pero qué chistoso. yo todavía, al día de hoy, yo sé quién es Fernando del Paso, pero a mí no me parece que sea la mejor novela o una de las mejores de la literatura mexicana. Ah, no, a ver, bueno. Pero es un a mí gran sí me lo ejercicio para parece, acercarnos sí. a ese episodio. Ahora, yo era una estudiante de preparatoria a la que me gustaba mucho la historia y, sin embargo, cuando cae en mis manos, me acuerdo perfecto la tarde que llegó a mis manos, Arráncame la vida. De Ángeles. Ángeles Mastretta, ha sido una novela que de verdad dicen, ¿cuál te cambió la vida? Realmente me hizo decir, me fascina cómo lo cuenta, quiero saber si existió este personaje. Bueno, Ávila Camacho ahí metido. acabas enamorada Claro, de... por ¿Cómo supuesto. puede ser que acabes enamorada del personaje tan terrorífico que es Andrés Asensio? Y sin embargo, de ahí me seguí con la novela histórica, pero siempre con la inquietud de decir, ojo, no era idéntico en la vida real. Eso es Por importante, supuesto que claro. no tenía absolutamente nada que ver con... Pero en Yo fin. creo que la novela puede ser un catalizador, primero para que ya nunca te desapegues de la lectura. Sin duda. Y para Esa quienes es- escribimos, yo al menos historia, yo que hoy escribo, que soy divulgador y que lo que yo escribo no hay ficción, sino hay una manera quizá más amable y simple de escribir. Pero eso es literatura. Ah, bueno, perfecto. Pero yo empecé por la novela histórica. ¿Sí? O sea, a mí, por ejemplo, de las que me marcaron, de Paco, de tu hermano, La lejanía del tesoro. Es una- es cuando una yo gran leí, novela. Yo creo que tendría 13 años y así, Guau. guau, Te mueve. cuando la leí, Sí. era una cosa impresionante. Y, por ejemplo, La sombra del caudillo la puedo seguir leyendo 17 veces Sí, y, claro. yo creo que es la novela perfecta. Pero Y además, la manera en cómo Martín Luis Guzmán recrea perfectamente, porque ahí sí, si tú lo pusieras cotejado hechos frente a históricos. los hechos históricos, Sí. No queda de bien. salvo Axcaná, sí, todo es perfecto. Y los lugares que en vez de Toluca, Cuernavaca. todo es perfecto. ¿Sabes qué debería de seguir de eso que estás diciendo? El cine. O sea, sería una maravilla que se hizo, por ejemplo, La sombra del caudillo en el cine. Creo que se quemó en la Cineteca. Pero, No, 50 años estuvo enlatada. No, pero Ya, creo ya que se quemó. está. La Ya vio se. Salinas. Ya, ¿La sí. permitió salir? Bueno, yo digo que habría que hacer dos cosas. La primera, novelar más la historia de México, y la segunda, que el cine se apoyara en estas novelas. Pero a ver, yo quiero decir algo que me produce un profundo malestar. Y es el hecho de que ¿cuántos jóvenes historiadores mexicanos van a las universidades y a las academias? Finalmente estudiaron historia 5 años en la universidad. Terminan. Ya son historiadores. ¿Y ahora qué sigue? O investigar o dar clases. ¿Quién los contrata? Muchos de son 800 historiadores mexicanos que se gradúan al año. Y estos 800 historiadores van a dar las páginas de sociales de los periódicos. Deberían tomar talleres de novela. ¿Cómo de se invierte en literatura. acá? No, pero el punto va más allá. El punto va más allá. Cuando se tardan 3 o 4 años en investigar un tema, por ejemplo, mi maestro Fernando del Paso se echó 10 años para escribir Noticias del Imperio. 10 años. Bueno, finalmente lo publicas el libro. Estoy hablando de estos jóvenes historiadores. ¿Cuántos libros quieres que vendan si escriben un libro histórico, fundado, motivado, sólido, académicamente hablando? ¿Cuántos quieres que vendan si escriben no sé qué Yo tema? creo que está en la forma de Pero escribirlo no y de hay. divulgarlo. Pero ve cuántos historiadores jóvenes y no tan jóvenes, cuántos historiadores mexicanos la han hecho viviendo nada más de su profesión como historiadores. No, tienen que recurrir a la academia para dar clases, tienen que trabajar en un periódico. Pero tienen- básicamente es lo que una- hacemos todos los que escribimos. Pero es una tragedia. Sí, bueno. También eso es cierto. El chiste está en que hubiera un historiador una catarata que escribieran la historia, porque estudiaron para difundir la historia. Y sin embargo, pues van a dar a las páginas sociales o a dar clases en tercero de primaria a los chamaquitos, lo cual está muy bien. Pero digo, Claro, que a mí me parece que por ahí deberíamos de empezar. sí, está bien. No, pero pero, sí. lo que te quiero decir es que, a ver, los grandes. Ve, por ejemplo, a un Ralph Roeder, ¿no? Bueno, yo creo que de los mejores libros que se han escrito de Juárez es Juárez y su México, de Ralph Roeder, ¿no? Que yo creo que es una verdadera maravilla. Pero hay muchos historiadores extranjeros que vienen a dar la lección a nosotros. Ahí tienes el libro de Hugh Thomas también, de la conquista de México. Tomás es. Hugh Thomas. Claro, pero, supuesto. no, y a tú ver, lo lees. ¿dónde están los grandes historiadores que no escribieron mexicanos? Que escribieron
la gran investigación histórica de la conquista de México. Sí, A ver, yo lo entiendo, pero eso es lo yo que me creo frustra. Y es frustrante porque también, a ver, tú puedes dedicarle 10 años para escribir eso, pero tienes que vivir. ¿De qué vives? Por supuesto. Todos los que nos dedicamos. y bueno, y tú sí. lo sabes, y los que estamos aquí, o sea, Claro. hoy trabajamos aquí y hacemos nuestro programa, y luego tú te vas a escribir tu columna, y yo voy al radio, y tú vas a Radio UNAM, y tú vas a hacer tus investigaciones en la Ibero, y luego al ratito entonces ya vas a dar una conferencia, y luego regresas, y oye, un libro de encargo, oye, pero podrías hacer un artículo para... Al final, se te va más tratando de vivir, digamos, o sea, pues de tu vida, Día a día. de los niños, todo eso. Y ya cuando tienes ese respiro que es tuyo para ti, tu espacio, que quizá te levantas, no sé, cada quien tiene sus mañas para escribir. Hay quienes madrugan y escriben desde las 5 hasta quizá las 9, o a mí me gusta mucho ser nocturno de las 7 a la 1. Pero ya cuando hiciste 10 cosas antes, es solo lo último. nos falta vestir niños Dios. Pero yo le pediría... Bueno, a ver, pero no tienes que, tengo un pero tallercito. yo pienso que es el público también. Yo pienso que habría que decirle a los conspiradores en casa, hay que decirles, de verdad, no le tengan miedo a la historia, al revés. Todo lo contrario, quien los haya hecho sentir que era aburrida, la explicó mal. Quien les haga pensar que es cíclica, qué aburrimiento, ya sabríamos el final. Quien les haga pensar que la historia es nada que ver con lo mío porque yo voy a futuro, perdón, pero hay que espejear fenómenos, No puedes ir a procesos. futuro si no conoces el puedes pasado. ir a Claro, futuro. por supuesto que no. Entonces, yo más bien pienso que nos falta a nosotros los mexicanos el de verdad querernos devorar la historia con esa curiosidad. Les iba a poner a mi gran gallo encima de la mesa, ¿Cuál es? que se llama Jorge Ibargüengoitia. Los Ibargüengoitia pasos de es López. otro de esos hombres que supieron hacer una radiografía de su tiempo y contarlo con una precisión, con un humor, Una gracia. con una gracia, con una brillantez sabiduría. que logran eso, que Cuébano, ese lugar que no existe en ningún sitio y que sin embargo es una copia fiel de este país, se ve reflejado en los libros y nuestro comportamiento y la manera en que son. Pero, y también, perdón, cuando mencionaste a Ángeles Mastretta, de repente pensé inmediatamente, y no estoy haciendo ninguna comparación, en la región más transparente. Fuentes con la región más transparente aclara un trozo de la historia de México que nos había sido vedado, que solo conocíamos por ni siquiera los libros, por los periódicos, por las reseñas, ¿no? Pero yo Claro. te diría dos observaciones. La primera, el Sistema Nacional de Investigadores. A mí me gustaría tener acceso a las obras que han publicado estas personas en los últimos años para saber que hubieran devengado bien los honorarios, porque cobran un buen honorario. Yo te diría, a ver, ¿tú formas parte del Sistema Nacional de Investigadores? Sí. A ver, ¿Dónde está? ¿dónde está la ¿Qué obra? hiciste? Yo quiero ver la obra. Exactamente. Sometamos Quiero a ver- concurso esos apoyos. Quiero ¿no? ver qué hiciste con el dinero del erario. Quiero ver qué hiciste con los impuestos de los mexicanos. A cada uno de esos investigadores se le tendría que exigir que exhiba sus documentos, sus No solo que lo investigaciones. exhiba, que lo comparta. Que lo comparta. Creo que es mucho Ándale. más importante Que lo compartirlo comparta. que exhibirlo. Bueno, pero Si es que lo hay. Y además, ese es Ese el punto. tema. Si pero es que lo hay. como en las peleas de box, vamos a retar al campeón. Que haya otros que accedan a estos apoyos. Yo digo- no, Como pero además, concurso. a ver, Ya venimos Chave, otros, ¿no? quien no haya producido un documento importante, vamos, no sé qué tiempo se necesite, bueno, aquí se acabó tu beca, chulo, se acabó. Tú, como investigador, no estás justificando el ingreso que estás obteniendo. Entonces, que muchas empresas dijeran, a ver, te vamos a dar 50,000 pesos al mes, 40,000 pesos al mes, lo que tú quieras, pero con un tutor que esté supervisando tu trabajo, porque tienes que convencer a un consejo empresarial, un consejo cultural dentro de la empresa que te va a dar ese dinero al mes, siempre y cuando tú produzcas, porque lo que no queremos es que salgan más historiadores en este país, de esos 800 que se gradúan y que no tengan nada que hacer. Las empresas mexicanas tendrían que tener fondos para financiar a estos jóvenes historiadores o escritores, siempre y cuando se comprometieran, como el Sistema Nacional de Investigadores, a producir una obra al año. Si no, te quito la beca. Guggenheim te la da y te dice, bueno, muy bien, vamos a investigar el desarrollo del maíz, porque estamos convencidos de que el maíz erosiona el suelo. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Bueno, toma, te vamos a dar $2,000 mensuales con un tutor. Pero si dentro de un año
sales con que nada más recibiste el dinero y no produjiste nada, pues te lo quitamos. Y además, yo creo que tiene que haber consecuencias, ¿no? claro, uno, consecuencias. Y dos, estar como muy pendientes. A mí no me da miedo la palabra industria cultural. La literatura y la historia puede ser perfectamente industria cultural. Por supuesto. Las novelas históricas en Europa, que además las consumimos impresionante en México, porque todas las autoras españolas que han tenido mucho auge en últimos tiempos, es novela histórica finalmente, es historia y literatura. El tiempo entre costuras, tienes a María Dueñas, tienes a Mónica Navarro, tienes un montón de gente que está escribiendo historia, novela histórica y por otro lado, a ver, ¿dónde estamos la propuesta mexicana? Sí está la propuesta mexicana. Mónica Lavín. Me gusta. Mónica Lavín tiene el libro de las constitucionalistas, que es una maravilla. Y de Sor Juana. Y de Sor Juana, es una yo la maravilla. peor de todas. Me gusta muchísimo. Y perdón. Consumámoslas. Julián Herbert, La casa del dolor ajeno, que es la historia de la matanza de chinos en Torreón. Y la de Beatriz. Beatriz Rivas, bueno, pero por Beatriz supuesto. Rivas, por supuesto. Beatriz Rivas, que también escribió de la genocidio chino en Así es. Torreón. Torreón, o sea, En 1911. y se escribe muy buena novela histórica en este país. Muy. Pero fíjate cómo podríamos cambiar el rostro de este país si estimuláramos a los jóvenes, y no tan jóvenes, es igual, autores, pero la primera fase. Y la segunda fase, el cine o el teatro. Porque entonces la difusión sería muchísimo mayor, con beneficios económicos también para los autores. Por supuesto. Bueno, pues y yo el lector y el espectador, de verdad, no se queden con la película, nos hemos quedado con la idea hollywoodense de la historia. No, cuestiónenla, vayan. ¿Qué tal esta idea de los años 70 que los cavernícolas y los dinosaurios eran contemporáneos? No, por Dios, no nos quedemos tampoco nada más con eso. A mí me gusta mucho cuestionar la historia y darme cuenta de lo que sí y lo que no. Y Claro que Entonces, la película del cavernícola con Ringo Starr y que sale un dinosaurio, ¿no es cierto? No, es mentira. No, el dinosaurio es La falso. cámara. El Ringo Starr es falso. La historia es carne.